Pero yo era un personaje, fíjate tú, el personaje era me quedé, para mí fue una experiencia fuerte. ¿Qué puedes soportar? En primer lugar, daros las gracias por venir aquí al rectorado de la Universidad de Málaga, agradecer a los cursos de mayores de la Universidad de Málaga también por siempre ofrecer un espacio adecuado para este tipo de masterclass que dentro de nuestra materia de Escuela de Espectadores lo que presentamos, pero más que presentar el libro, que también es un recurso útil tanto para profesionales, para que cualquiera de las personas que os interese este tema tan importante como que estoy hablando ahora mismo, la palabra, sea más que informada, pues en esta masterclass por parte de Vicente León, pues hacer lo que ha hecho esta mañana en la Escuela Superior de Arte Dramático, en la que hemos estado, y ha hecho unas virguerías alucinantes respecto a formas, prácticas y maneras, pero con alumnado específico y especializados en el arte dramático, tanto para profesores como alumnado. Aquí vamos a ser un poco más benevolentes, vamos a dar todo lo benevolente que sea necesario y entrar en técnicas, en maneras, en formas, pero yo creo que va a ser también muy divulgativo y nos va a servir siempre para que los que sois, algunas y algunos de los que sois de las clases de Escuela de Espectadores y dramatización en la térmica, ellos ya conocen y están introducidos en el tema del arte de la voz. Ahí trabajamos un poquito y vamos usando la palabra y jugando dramáticamente con ella y con otros recursos que nos hacen conocer mejor al intérprete, al actor y a la actriz, claro. Y por eso mismo esa práctica da una visión interna del personaje que podemos analizar cuando vemos funciones o obras de teatro. El libro, ya sabéis, es la voz del texto, biomecánica de la palabra hablada, y yo quería introducirlo con un libro que he rescatado y que a veces utilizo también en alguna de las clases, que se llama El personaje dramático, y un texto pequeñito, muy cortito, de uno de los autores de este libro, que fue escrito en el año 65, lo tengo desde entonces, y que fue en torno a un congreso, jornadas sobre el teatro clásico, y se llama El cuerpo, la voz, el gesto. Y dice: nuestra práctica lingüística indoeuropea nos ha acostumbrado a devaluar el verbo, herramienta de la comunicación y más recientemente vector de la acción. La palabra occidental ignora la sensualidad de la palabra, la biología de la fonación, respiración, articulación, estimulaciones bucales, ritmos, silencios. ¿Y eso quién era? André Helbo. Ah, es que es alucinante. ¿Verdad que sí? Madre mía, me has dejado chafado. No lo sabía, no lo conocía. Y luego hay un texto con lo que comenzamos siempre en las clases de la térmica, digamos, digo la térmica porque es donde utilizamos el tema del juego dramático para que ellos vayan entrando en esta historia. Un texto de Eugenio Barba, que tú tienes que conocerlo, habrás escuchado alguna vez, y tiene que ver con el libro Reflexiones después de un ensayo de Sartre, en el 2002. Y dice: la voz crea, la voz salva, la voz tiene un poder mágico. Nos lo dice el mito griego más antiguo, el órfico. Orfeo canta y gracias al poder de su voz amansa a los monstruos de los infiernos y puede entonces descender en el Hades para despertar a Eurídice de su sueño eterno. La voz evoca, exvocar, sacar afuera. La voz puede evocar a los muertos,
sacarlos de las tinieblas, pero la voz es tan misteriosa que puede también prescindir de las ondas sonoras que los fonógrafos graban y los fonólogos estudian, porque su caja de resonancia es nuestro corazón o nuestra cabeza. Ella nos suena adentro, como dice Cavafis, y solamente nosotros podemos oírla, y no la sentimos con los oídos, la sentimos con el alma. Es un texto precioso en el que, completado con otro texto de Pablo Neruda, que quiero que todo esto, y esta mañana estabas hablando de todo ello y hoy quizás vas a volver a hacerlo. Sí, porque yo me repito. Pero yo no me importa que te repitas, para mí, para ellos no va a ser así, Bueno. la primera vez. Y de Confieso que he vivido, Pablo Neruda lo conocéis todas y todos. Pero dice, todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las ahiedo, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Hay un monólogo también de Santi Sinisterra que habla de las palabras y está yo creo que inspirado en eso, fíjate. Porque Pablo Neruda es mayor que Santi Sí, Sinisterra, por eso. todavía es mayor que nosotros, Sí, eso está claro. Sí, pero Sinisterra ama las palabras también y las maneja maravillosamente. Totalmente. Pues Vicente León, que hace escasos 4 años, ¿no?, te has jubilado. Todavía no, el 25 de marzo, hace 4 años. En la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, en la que ha estado 25 años, además de haber estado en muchas otras... Sí, en realidad yo hasta ese momento llevaba 40 y tantos años porque empecé muy joven. Mi profesor, digamos, maestro, compartimos una maestra, Corralina Coulomb, en Barcelona, que murió este verano. Y luego ya me tuve que ir a Madrid y ahí pues busqué un profesor de voz porque yo ya me había enganchado con este tema. Y entonces este profesor, Jesús Aladrén, al cabo de 1 año y pico de trabajar conmigo, me dijo: Vicente, necesito un ayudante. Y yo no tenía ninguna perspectiva, ninguna idea de dedicarme al trabajo de la voz. Yo quería ser actor, ¿no? Era mi objetivo. Y aquello fue como me abrió un camino y ha sido el camino más importante de mi vida. Él como actor sigue actuando, porque para bien, ya después de estar jubilado oficialmente, por fin se puede también, según las leyes artísticas, se puede seguir trabajando. Eso es un milagro extraño de estas cosas que dice ahí. Que antes no se daba y ahora pues se puede mantener porque... Sin que te afecte a la pensión. Eso ya lo conocéis, lo sabéis. Y él ha trabajado en series como 30 Monedas, que la recordaréis, y está actualmente en la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, pues trabajando con Fuenteovejuna, que la vimos allí en Madrid, y es un pedazo de espectáculo que dudo que venga a Málaga porque, bueno, tenéis giras ahora, pero es difícil. Sí, es difícil. Y el espectáculo es una maravilla, me encantó. Y además de eso, pues en su currículum, pues que ya ha dicho de Carolina Colón y tal, pues hay una cosa muy importante que también nos unió un poquito, y él es premio Max de la crítica. Ajá. Porque organizó durante ¿cuántos años fueron? 15 ediciones. años el ciclo autor. Y el ciclo autor lo llegamos a hacer aquí en Málaga, Sí. Un año en el que tú estabas ya a punto de dejarlo, que ya estabas cansado. No, hubo luego 5 más. Sí, claro. pero en ese momento estuviste a punto de decir que Es claudicaba. que, bueno, tú lo conoces bien, cuando te dedicas a esto, o lo haces con pasión o no lo haces, y la pasión te desgasta. Y encima son periodos de tiempo más o menos cortos, pero de mucha intensidad, que te dejan completamente
agotado. Y aquí mismo tuvimos sesiones sobre el ciclo de autores Heine Miller de aquel año, claro. Y ese mismo año después fue cuando se te dio el premio Max. Sí, en 2007 me dio. En 2007. Y aparte de eso ha dirigido muchísimas obras de teatro con su compañía Teatro de la Esquirla. Sí. Y ya explicarás qué es la Esquirla, seguro que es muy bonito. Y a obras de Heine Miller, de Cary sí. Pinter, David Hare, Pasolini y bueno, y también en el TNT, en otros tantos lugares. Él ha sido también maestro en los laboratorios del TNT, que ya conocéis, ya sabéis, por todo el proceso que este año nos hemos dedicado a ello, para que conocierais las obras de los egresados. Silvia Garzón, que ya estuvo aquí presentando su libro, en este mismo sitio, me dedica un capítulo en su libro, con lo cual meterme en todo ese conjunto de grandes maestras y maestros, pues para mí era un orgullo, ¿no? Y entonces en el libro, las contraportadas sirven para eso, ¿no? Dice: el principal objetivo de este manual es crear un método de trabajo con el texto, desde su primera lectura hasta conseguir su encarnación, buena palabra, para que signifique lo que se pretende, que es lo que vas a explicar, su oralización más humana, sólida y profunda posible. Está dirigido fundamentalmente, lógicamente, a actrices y actores que quieran ahondar en el trabajo de decir de la palabra hablada, de la palabra artística en su comprensión físico-orgánica, en el dominio de su musicalidad y de sus posibilidades expresivas y comunicativas. Entender el texto como partitura y el cuerpo como el instrumento que la interpreta. Un cuerpo que para la consecución de la belleza sonoro-expresiva se ha de construir de manera consciente, consecuente y adecuada. La voz del texto, biomecánica de la palabra hablada, muestra cómo desde el texto se principian y mantienen todas las posibilidades constructivas del personaje, independientemente de la deriva individual que adopte cualquier intérprete en su desarrollo creativo. Señala como la actividad básica que el texto nos propone, ya conforma los fundamentos biomecánicos y orgánicos del personaje que vayamos a construir y que nosotros como espectadores veremos, independientemente de la dramaturgia, de la dirección, del estilo, etcétera, que hayamos elegido. Entonces, este libro tiene 3 apartados, 14 capítulos. Uno de ellos se llama Los cimientos de la palabra, el primero. El segundo, la acción encadenada de las palabras. Y la tercera, la acción referenciada. Y mirad, al hilo de esto que has leído, último, es decir, ¿qué hacemos nosotros cuando leemos? Nosotros leemos algo y el cometido es enterarnos. ¿Cómo suena esa palabra dentro de nosotros? Ese es el origen. O sea, ¿qué nos hacemos cuando leemos? Organizamos realmente el contenido de una manera orgánica, porque si no, no nos enteramos. Cuando no nos enteramos de algo que hemos leído, volvemos atrás. ¿Por qué? Porque lo hemos entonado mal y tenemos que entonarlo bien para entenderlo. Entonarlo y organizarlo, pero finalmente la palabra es música, ¿no? Y esto, por esa referencia que has hecho ahí, Meyerhold decía, ¿no? El actor se tiene que convertir en músico para poder darle sentido a esas palabras, ¿no? Entonces, claro, la música es consecuencia, no es que hagamos cosas musicales con la palabra. De hecho, mucha gente, ¿no?, a lo largo del tiempo, ha entendido como que dinamizar la palabra o darle diversidad es como subir, bajar, hacer y decir. Eso es una falsificación burda y absoluta, ¿no? O sea, en la palabra está la partitura básica de la musicalización de lo que se dice, que viene dada a través de los significados y de la asociación de significados, ¿no? O sea, una palabra aislada significa una cosa, pero una palabra al lado de otra puede empezar a significar otras, ¿no? Porque se van asociando, contaminando y definiendo. Y también vemos en el estilo de las palabras cuestiones fundamentales que también inciden sobre la entonación, ¿no? O
O sea, si vemos que eso es una ironía, o que eso es un halago, o que eso es cosas que van diversificando, es inabarcable. O sea, el tema de la palabra, y yo me he dado cuenta hace mucho, pero sobre todo escribiendo un libro, digo, es que es inabarcable. O sea, es que hay cosas que soy incapaz de poder tener presente, o sea, se me escapa, ¿no? Porque para mí la palabra es un milagro. Y mira, os voy a decir una cosa que a mí me importa mucho, ¿no? Yo, y supongo que vosotros también, veo mucho cine de otros idiomas, ¿no? Que si coreano, que si iraní, que si tal, ¿no? Y hay algo que yo eso no he visto que se hable mucho de ello, pero es que hay entonaciones que son humanas, no tienen que ver con la cultura, ni tienen que ver con los idiomas. Hay algo ahí que es lo que yo creo que principia la necesidad del ser humano de crear un lenguaje hablado. Y por ejemplo, tú descubres que están preguntando ¿por qué? Que hay una entonación que es la pregunta, o que están afirmando. Eso observando, sobre todo en la pregunta, ¿no? Porque yo esto cuando me di cuenta de ello, digo, pero si es que la pregunta se hace pregunta en todos sitios. ¿Esto para qué es? Si son idiomas diferentes que no tienen relación entre sí. Y yo creo que hay un nexo, ¿no? En esto del milagro del idioma, de la palabra, que tiene que ver con un principio más profundo, ¿no? Que el hecho de la existencia del propio idioma y que nos conecta y nos relaciona a todos los seres humanos entre sí, ¿no? Y de hecho, muchas veces conseguimos, en cierto modo, entendernos solo por la expresión corporal, ¿no? Que uno emplea, o sea, gesto y palabra es lo mismo. Y esto, en los apartados de neurociencia y esto, es como el área de Broca y tal, está muy cerca de el gesto y la palabra se asocian en el propio cerebro, ¿no? Y son indisociables, más allá de que culturalmente se potencie más o menos el gesto al hablar. Por ejemplo, vemos una película japonesa y sobre todo de época y prácticamente no se mueve. Pero el otro día vi una película muy curiosa donde estaban hablando, las dos personas prácticamente no movían sus manos, pero hay un momento donde tienen un gesto cariñoso y hacen esto. Se cogen las manos. Y en ese momento, yo aluciné, empiezan a hacer esto. Empiezan a hablarse con movimientos emotivos. O sea que de algún modo, culturalmente, yo entiendo que es una especie de castración. De un hecho, no como nosotros, que somos, no en general, hay niveles, lógicamente, pero nosotros, mediterráneos, pues somos muy gesticulantes, ¿no? Gesticulantes con las manos. Y el proceso de comunicación, ¿no? Claro. El proceso de comunicación es diferente en todas las culturas. Bueno, es diferente, pero el principio básico es el mismo, Sí. ¿no? Que esto es lo que partíamos esta mañana. O sea, el hecho de decir, yo soy, en este caso, porque estoy hablando, el comunicador. Vosotros sois los receptores. Para que se establezca, más allá del interés que se tenga del tema y de los planteamientos que se estén haciendo, lo que se produce es, primero, una emisión, segundo, una atención. Si no hay atención, no hay comunicación. Pero para que haya atención, ¿qué tiene que pasar físicamente? Ese es el elemento clave. Que vosotros recibáis, que yo lo que digo es lo que pienso. Que yo lo que digo es lo que sé, o lo que creo saber. Que yo lo que digo está referido a vosotros. Daos cuenta que en la universidad, estamos en un lugar universitario, ¿qué nos pasó, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos? ¿Cuántas profesoras y profesores no conectaban con nosotros? O sea, sabían de lo que hablaban, algunos,
Pero no nos tenían en cuenta, no había comunicación. Claro, por eso se hacía aburrido, tedioso, tedioso, claro, porque menos aquella profesora o aquel profesor que de pronto tenía esa empatía, porque producía una comunicación real. Luego, por otra parte, la cantidad de problemas que hay en la educación con respecto a los docentes que no manejan su instrumento sonoro de una manera básica, y entonces se producen muchísimas enfermedades vocales, porque no nos han enseñado culturalmente a trabajar lo que yo digo, la psicomotricidad vocal. Sin embargo, nos han dado clases de gimnasia, malas o buenas, pero nos lo han dado, pero no nos han dado clases de gimnasia oral. Yo creo que la sociedad cambiaría radicalmente en ese sentido, porque podríamos realmente desarrollar mucho más la capacidad comunicativa. ¿Y yo qué estoy haciendo ahora? Primero, yo tengo que abarcar el espacio, porque si no abarco el espacio, esas personas que están al final se sentirían desasistidas de mí. Y por lo tanto, ¿no?, tendrían la sensación, inconsciente o consciente, de no ser tenidas en cuenta. Por lo tanto, si a mí tú no me tienes en cuenta, yo me voy. ¿Sí? Daos cuenta que lo que yo hago es establecer lo que yo considero, la amplitud y la voz suficiente para que todo el ámbito esté abarcado. Y luego, por otra parte, también me estáis mirando. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo tengo que distribuir mi mirada, porque si yo me quedo en una mirada, todos empezaréis a decir, inconsciente o conscientemente, no le importamos a este tío. ¿De acuerdo? Entonces, esas son como cuestiones comunicativas básicas, pero que son muy poco conocidas y muy poco, digamos, planteadas, ¿no?, socialmente. ¿Me explico? Y entonces lo básico es que yo sea creíble, más allá de que vosotros y vosotras os interese lo que digo, que sea creíble físicamente. Y ese es el elemento clave. Imaginaos que yo, que soy una eminencia, os hablo de este modo y os empiezo a hablar, a establecer una apariencia de que yo soy una persona extraordinaria, porque tengo un conocimiento enorme, pero os estoy hablando de un modo que no es creíble. O sea, me he inventado una forma de hablar para darme importancia, pero obviamente vosotros me recibís como un imbécil, porque es, digamos, directamente proporcional. No sé si estáis de acuerdo y me entendéis. ¿Y yo qué hago? Yo hablo desde mí. Si estoy ahí, estoy hablando yo, pero ya no hablo desde mí. Porque desde mí, ¿qué es? Es mi lugar identitario, pero identitario físicamente, no identitario intelectual, ideológica, etcétera. ¿Me explico? Porque os hablo yo, y yo estoy conectado físicamente. Si eso no ocurre, todo lo demás, podemos empezar a hacer pluses de atención, porque nos interesa, independientemente de que vemos algo que distorsiona en el comunicador. ¿Me estoy explicando? O sea, ya son cosas que nosotros regalamos a quien quiere comunicarnos por lo que sea, por nuestra generosidad, por nuestro interés más allá del hecho comunicativo en sí. ¿Me explico? Entonces, claro, el elemento clave es yo. Y el elemento clave segundo es tú. Yo, tú. Yo, tú. Esto decía, ¿no?, con Hitler, que lo que tenía Hitler era esa capacidad de conectar con todo el mundo. Y los que lo oían pensaban que le estaba hablando a él.
Claro, qué horror, ¿no? Cuando se junta una habilidad positiva con algo absolutamente terrorífico, que es lo que de algún modo, ¿no?, vemos que está volviendo a pasar por lo que sea, a ver hasta dónde llega. Pero esto, ¿no? Yo a ti, yo a ti, yo a ti, yo a ti, te digo esto. Y eso es físico, ¿de acuerdo? Eso es el manejo de tu cuerpo, es esa biomecánica funcional que va permitiendo que lo que yo esté haciendo tenga por lo menos esa base lógica, ¿no?, que es común a todas las culturas y a todos los seres humanos. Más allá luego de las estéticas que se desarrollen culturalmente en cada ámbito y en cada espacio cultural. Por lo tanto, y esto otra cosa que dije esta mañana, ¿no? O sea, no es yo a ti, es yo a ti. Porque yo tengo que entrar dentro de ti. Y yo no puedo entrar dentro de ti si te agredo. ¿No? Por eso hay mucha gente que empuja la voz. No que la hace circular hasta envolverte. Si yo os hablara de este modo, estaría como lanzando dardos que os hacen daño al oído, pero de algún modo se clavan o se clavan en vuestro cuerpo. Porque no estoy hablando desde mí, estoy hablando desde la idea, desde la forma, desde una serie de cosas que también hablaba esta mañana, ¿no?, del marketing, cómo el marketing utiliza, ¿no?, cómo hay que comunicar para vender, para tal. Son fórmulas que no parten de los principios básicos de la física. Son fórmulas como de embaucar esto, ¿no?, engañar, no sé qué, que me lo compre. Y entonces ya vemos, ¿no?, cómo se venden las cosas, ese programa de, no sé cómo se llama, multitienda, o no sé. Pero cómo te venden las cosas. Este producto, ¿no? ¿Cómo? O sea, eso que yo no entiendo cómo funciona, pero por desgracia, para mi falta de comprensión definitiva, funciona. Porque, claro, yo lo veo imposible, por lo menos conmigo no lo puede hacer, ¿no? Entonces esto, ¿no? Principio básico de comunicación. Desde mí hasta ti. ¿Y tú qué eres? Tú eres un receptor físico que tienes un lugar interior en el cual yo penetro para que realmente tú te sientas atendido por mí. ¿Me explico? O sea, yo te digo a ti esto. Y ese es el principio básico mediante el cual podemos empezar realmente a comunicarnos de una manera honesta. Porque podemos, claro, también los seres humanos somos muy, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. O sea, mitificamos, ¿no? Y de pronto vemos a personas que adoramos por encima de todo. A mí me pasa algo, por ejemplo, con Sabina, que me parece un poeta, un músico excelso, pero no lo soporto. No lo soporto porque él se ha machacado físicamente, o sea, es un instrumento roto. Sin embargo, llena estadios. Yo, sinceramente, no podría. No puedo ver que me cante de este modo, o sea, eso para mí es como sucio, ¿no? O sea, me ensucia mi sensibilidad, mi cuerpo. No puedo. Otra cosa es que jugara a cantar así y que yo pudiera cantar algo de ese modo, ¿no? Pero jugando, no porque yo tenga la voz así. Y eso para mí, yo digo en un momento dado en el libro, perdón, Sí, yo te pararé. Vale, sí, yo sé que tú eres así. Es como una persona que toca la guitarra y golpea su guitarra y la maltrata. O sea, es algo que no concibo. Pero para esto que me entendáis, y claro, decir, lo saludable, ¿no?, es tener ese instrumento en términos saludables. Y somos
responsables de muchos de los males que tenemos, ¿no? Por nuestra forma de vida, por nuestros hábitos, por nuestras cosas. Pero a mí, sensiblemente, no puedo. O sea, yo siempre he dicho, yo solo le perdono a mis amigos que fumen. Porque son mis amigos, ya los conozco, pero el daño que hace eso, o lo que va, o sea, no estoy haciendo un alegato contra el tabaco, aunque sí, pero no ese es el motivo, es para que tratar de poner un ejemplo y que me entendáis, ¿no? Entonces, una voz saludable, un cuerpo armónico, más allá del deterioro, ¿no?, inevitable que nos va provocando la edad, es como básico, ¿no? Básico para establecer también, ¿no?, esta capacidad comunicativa. Y situándonos en el caso de lo que nos importa también para el actor y la actriz, para su formación, para su desarrollo, está el lugar que ocupa en el espacio en cada ocasión, según el texto y según el personaje. O sea, y también el lugar que ocupa como profesional de algo. Claro, en ese caso, ¿no? El yo, tú, y dónde estoy para comunicar la verdad de eso, ¿no? Sí, la verdad siempre es esto, ¿no? El Para estar, mí. ¿no? ¿Eh? El estar. El estar, claro. En todo lo que hago, eso lo decía también esta mañana, digamos que se va construyendo la acción siempre porque hay un estar. Yo estoy aquí presente. Yo soy, porque soy un ser humano, pero para poder manejarme humanamente no solo tengo que ser, tengo que estar donde soy. Porque ese fingimiento, esa falsificación, cuando yo voy desplazando, digamos, los centros activos de la acción, voy falsificándola. Esto que os he hecho antes, ¿no? Si me pongo ahí, ya estoy fuera de mí. Si me pongo ahí, estoy dentro de mí. Yo puedo estar ahí, cualquiera, todos vosotros estáis donde soy, ¿eh? Pero claro, desde el punto de vista de la técnica, esto es un planteamiento que hago yo, porque eso no es muy usual. Si yo descubro desde dónde soy para poder estar, puedo empezar a hacer siendo sin ser yo, que eso sería actuar. Pero porque estoy concibiendo y creando un cuerpo que tiene los mismos elementos activos que el cuerpo humano cuando se relaciona espontáneamente. ¿Me explico con esto? O sea, que esa es, digamos, el oficio del actor, según mi opinión, es conseguir ser siendo otro. ¿No? Siendo el personaje, ¿no? Claro, el personaje es otro cuerpo más o menos diferente a ti, pero, y otra mentalidad y otras cosas, ¿no? Pero es tan cuerpo como tú, por lo tanto lo avalan las mismas leyes físicas que a ti. Yo siempre digo que el ser humano no sabe, quien sabe es su cuerpo. ¿Me explico? O sea, cuando alguien nos quiere enseñar a hablar, dice, pues si yo ya sé. No, eso es así, yo ya sé. Sí, pero es que no sabes tú, sabe tu cuerpo. Porque si tú le preguntas a alguien, en este caso pueden ser vosotras y vosotros, ¿no? ¿Qué hacéis para hablar? Probablemente me contestéis o cosas un poco inexactas, o cosas incluso un poco excéntricas, o lo que sea. Pero, ¿sabéis lo que hacéis para hablar? A lo mejor me decís cosas vagas, ¿no? También por información, por cultura, pero al final, ¿qué ocurre en el cuerpo, ¿no? Esto, un elemento básico, es decir, ¿cuáles son las fases de la acción? Para hacer, siempre necesito aire. Yo digo que decir es una forma de hacer, porque es muscular. O sea, decir es muscular, es un tipo de movimiento. Cuando en las escuelas de arte dramático se separa la cuestión movimiento, voz. No, hay que hablar solo de movimiento.
Lo que pasa es que hay unos tipos de movimiento que dan como consecuencias sonidos. ¿Sí? ¿Perdona? Ahora que acabas de decir sobre la escuela de arte dramático y lo de los actores, yo no entiendo de eso, pero no me cabe en mi cabeza porque cuando los actores en las películas españolas, porque las de inglesa como no entiendo, vocalizan tan mal, hablan tan mal. Es que no... Por ignorancia. Eso es lo que no entiendo, porque Bueno, pero pero lo tienes que entender porque todo producto que se vende, da igual que sea malvado o enfermizo o lo que sea, si se vende va y se vende. Entonces, es esto, ¿qué vamos a hacer? Y tú dices, no entiendo las películas de otro idioma, pero sí lo que tienes que ver es que en una película inglesa tú no vas a ver nunca a una actriz o a un actor que no se le entienda, más allá de que no entiendas el idioma. No es que se les oiga bien, yo digo ahí un apartado del libro. Las cuestiones básicas, ¿cuáles son? Primero, que se te oiga. Segundo, claro, vosotros podéis estar... Está lloviendo, ahora me oís, ¿no? Está lloviendo, pero claro, la dificultad... me oís bien, porque yo no siempre estaba la voz mucho, ¿no? Entonces, el problema es que no articulo bien, por lo tanto que se me entienda, ¿no? Y luego lo siguiente sería, yo puedo estar, como he hecho antes, ¿no? Haciendo un tipo de tal, no sé qué, se me oye, se me entiende, pero ¿qué me falta? Contenido. Credibilidad, ¿no? Que se me oiga, que se me entienda, que se me sienta. Bien, o sea, se me tiene que sentir. Porque si no, todo lo demás no funciona. Pero para que se me sienta, se me tiene que oír y entender. Entonces, esa moda, digamos, española, tan terrible, de permitir a actrices y actores que no se les entiende, que es incomprensible, viene también de cuáles han sido las escuelas dominantes en este país con respecto a la formación de actores y actrices. No le pasa a todo el mundo. Lo que ocurre es que tú te fijas en los que lo hacen mal. Claro, porque no es justo. Hay gente que no lo hace mal. yo sé que en el Instituto del Teatro De Barcelona. de Barcelona hacen clases, como tú has hablado de Coralina Colón, que yo la conocí. Ah, sí. Ella ha trabajado ahí. Y hay Fue mi primera maestra. Hay varios profesores que hacen voz y allí van muchos, gente del mundo del periodismo, Ya. de la radio, Sí, de la televisión, claro. a aprender voz. A comunicación oral. Pero la gran maestra fue Coralina, que además ella se dedicó muchísimo a formar a gente, Era muy bueno. a formadores, ¿no? Sí. Y eso pues es un legado de ella. Pero lo que yo me refería es que las escuelas dominantes son las escuelas psicologistas. ¿De acuerdo? O sea, la inmensa mayoría de actrices y actores audiovisuales, aunque también es un poco injusto, porque hay mucha gente del Instituto de Teatro y de la RESAD y de aquí, de la Escuela de Málaga. Pero claro, ¿qué ocurre? Que estas escuelas institucionales no tienen maestros de referencia, o sea, tienen conjuntos de maestros. Yo digo que la RESAD no es una escuela, es un cóctel, ¿no? Porque una alumna va a esa escuela y de pronto le toca tal profesora de interpretación, tal profesor de voz, tal... Y dices, no es lo mismo que este otro grupo que ha trabajado con... ¿no? O sea, es una escuela en gran medida indefinida. Pero ¿qué ocurre? Y voy a dar nombres, con Cristina Rota, con Juan Carlos Corazza. ¿Qué ocurre? Que son maestros, en el peor sentido de la palabra. No digo porque no enseñen bien, sino porque son superestrellas. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Que esas escuelas son de dominancia psicologista, con lo cual la palabra no tiene importancia, porque lo que importa es lo que le pasa al personaje, no lo que dice. Y ese que además, claro, esto viene de Actor Studio, ¿no? De Lee Strasberg y compañía,
Sandor Meissner. ¿Qué ocurre? Que, claro, están preocupados de la emoción, pero no de la acción. Y yo digo que la emoción es un tipo de acción también. O sea, hay muy diversas acciones. Y la emoción es una línea de trabajo, pero que es igualmente restrictiva, porque no va abarcándolo todo lo demás. Y entonces, esa actriz, ese actor, que tú lo ves con una emoción creíble, abre la boca y se cae abajo. Porque eso que llaman naturalidad no lo entienden, según mi opinión. Porque dejan parcelas de lo lógico fuera de su ámbito. Y por eso que esta mañana salió el tema, esta profusión ahora de micrófonos en los teatros, o sea, es una degeneración constante y continua. Y eso es una desgracia, entre otras muchas, de este país nuestro. Tenemos la alegría de que vivimos en un sitio maravilloso, pero lleno de ciertas cosas. Las palabras encadenan. Claro, las palabras son discurso. O sea, una palabra, las palabras se enganchan unas a otras, se contaminan, se asocian, se van como necesitando unas a otras. Sin palabras no hay discurso. Y esto en el libro yo hago un apartado, se lo dedico a Fedora Verasturi, que esta mujer fue una pianista, pero que desarrolló luego un método de trabajo que le llamaba el movimiento consciente. Entonces Fedora Verasturi hizo un descubrimiento desde lo artístico, ¿no? Porque ella, aunque se relacionaba, porque su marido era embajador y estuvo en Nueva York muchos años y allí conoció pues, a toda la gente importante de aquella época del arte, ¿no? Pero relacionaba, y esto para mí fue fundamental porque yo lo relacionaba, pero en este país también, la primera vez que yo fui a trabajar en televisión, no he trabajado mucho, pero la primera vez que me dijeron, y yo sabía que iba a pasar, no muevas tanto las manos. Y yo me pregunto, ¿por qué? Porque las manos es que son lenguaje. O sea, y entonces Fedora Verasturi lo que hizo fue un descubrimiento de que la yema de los dedos y la punta de la lengua están íntimamente relacionadas. Y eso también es lo que en algún apartado del libro propongo de esto del área, lo que preguntabas antes, del área de Broca, ¿no? y de la gestualidad, es que son elementos indisociables. Más allá, luego, de lo bien o mal utilizado que uno lo haga, pero son indisociables, porque son dos partes que se necesitan mutuamente. Entonces, en este país se castra el gesto y además se maltrata la palabra. Y se le da una preeminencia absoluta a la emocionabilidad. Como si eso no necesitase de todo lo demás para humanizar de forma ya, digamos, conjunta la acción física del ser, ¿no? Del ser humano. De ser humano es lo que hablo. Entonces, eso es mi análisis, ¿no? de esta historia. Cuando hablamos de biomecánica, que ya, bueno, por lo menos en la otra clase, cuando estuvimos con Silvia y en otros momentos los que son del alumnado mío, y conocen ya un poco el concepto de biomecánica, pero concepto partitura de movimiento o partitura de la voz, por favor. Es que, claro, biomecánica es un concepto que lógicamente Meyerhold lo coge por su propia manera de entender y de desarrollar, ¿no? El trabajo del intérprete, de cómo se prepara el actor. Meyerhold hace un trabajo donde el entrenamiento físico es brutal, pero parte de la mecánica, ¿no? Mecánica corporal, del estudio de la mecánica corporal, y desde ahí aplicarlo a lo que es la creación artística escénica, por eso le llama biomecánica, ¿no? O sea, mecánica viva. Pero la biomecánica es el estudio del movimiento lógico del cuerpo. Entonces, desde el punto de vista vocal,
Yo lo que planteo es como un desentrañamiento, ¿no? O sea, ¿cuántos pasos da el cuerpo para construir una acción? En este caso, oral, vocal. ¿Te refieres a esto de Sí, me hablo? sí. me- Sí, sí. Entonces, claro, no vamos a hacer preguntas porque no estamos aquí para examinarnos, ¿no? Pero es muy reduccionista lo que se sabe, o lo que nos enseñan, o lo que nos comunican cuando nos educan, ¿de acuerdo? Muy reduccionista en el sentido de que esto es inspiro, expiro, inspiro, expiro. Es muy pobre. Porque primero yo tengo que ser un elemento receptivo. ¿Receptivo a qué? Al aire. Porque además, la inspiración, ¿qué es? Es el elemento que ya define tu expresión. O sea, si yo hago esto, para que me entendáis, no me digas. O sea, yo he inspirado el asombro. No inspiro y luego me asombro, sino que cada vez que inspiro, estoy inspirando lo que voy a emitir. ¿Me explico? O sea, no tomo aire y luego lo transformo en la acción, sino que forma parte indisociable de la acción. Venga. ¿Vale? O sea, ese aire que he inspirado es un aire preciso de esa acción que tengo que realizar. Entonces, para inspirar y para, ya está, digamos, esa técnica que tiene que estar basada en la acción real, porque si no es inventos de acción y por lo tanto son técnicas que pueden fracasar directamente porque no están basadas en elementos fehacientes, ¿no?, propios del cuerpo humano, pues lo primero que uno hace para todo es abrirse, porque si no me abro, no inspiro bien. ¿Me explico? Más allá de la realidad personal de cada uno. Te abres lo que puedes, sin darte cuenta, porque estás como dilatando las vías de introducción del aire en tu cuerpo. Por eso es tan importante ese trabajo consciente y avalado por la lógica de la inspiración. Porque claro, la inspiración, desde el punto de vista ya también del atleta vocal, porque una actriz, un actor tiene que ser un atleta vocal. Es lo que de algún modo le está pidiendo su oficio. Por eso, insisto, lo siento, ¿no?, para los que fumáis y defendéis el tabaco, pero es que yo veo a una actriz que fuma, a un actor que fuma, está como contra sí mismo. O sea, eso los atletas no lo hacen. Lo hacen después, cuando acaban su carrera, de pronto ven, ¿no?, ves a Cristiano Ronaldo pues poniéndose como... no a Cristiano, al otro Ronaldo, perdón. Sí. Yo qué sé. Pero no sé, yo veo a Usain Bolt y el tío sigue estupendo, ¿no? Pero hay gente que... O Fermín Cacho. Sí. ¿Cómo se puso Fermín Cacho después de abandonar ya el atletismo? Que luego reflexionó, o este de Fer, ¿no?, el Servasio de Fer, que era el gimnasta que fue o medalla de oro en las Olimpiadas, yo creo que 2 veces. Este chico, claro, entró en las drogas directamente, ¿no?, que también hay un documental que habla... Bueno, eso es otra cosa, es decir, cómo uno se sacrifica y luego cuando ya tal, se tira a lavar todo, por decirlo así. Eso ya no lo sé. Pero bueno, para mí eso es básico, ¿no? Esa salud. Porque además tú tienes que ser ejemplar. O sea, un actor, una actriz es como un sacerdote. Pero ya sabemos que los sacerdotes no son muy ejemplares. Pero desde el punto de vista conceptual, tienen que ser ejemplares. ¿No? Entonces, claro, yo qué sé, actores como Laurence Olivier, o Judi Dench, ¿no?, o Meryl Streep, es decir, son ejemplares. ¿Por qué? Porque se han cuidado. O sea, su propio arte, más allá del talento, les ha llevado como a considerar, ¿no?, el cuidado de su cuerpo
como un empeño, porque su oficio, de algún modo, se lo pide. Bueno, esto es una manera de verlo. Entonces, desentrañando esta cuestión, yo planteo varios momentos, ¿no? Lo primero que uno hace es, me abro. Lo siguiente es, si estoy abierto, ahora me puedo recorrer bien. Me recorro, pero hasta llegar ¿a dónde? A mí. No hasta llegar a mí. A mí. ¿Veis la diferencia física? O sea, me abro, me recorro, me sitúo, porque me sitúo en ese lugar en el que soy, me agarro, porque ahora me tengo que hacer fuerte, me impulso, me sostengo en el espacio hasta que llego. Y ahí doy. No sé si me habéis captado todo esto. Entonces es más complejo de lo que parece, pero al mismo tiempo es más apasionante de lo que también uno puede pensar, ¿no? O por lo menos para mí ha sido apasionante. Pero claro, esto no lo he visto en ningún lugar, ¿no? Quiero decir, hay muchas cosas ahí que son originales. Porque actuar, la propia palabra lo dice, es acción. Es que sin acción no hay No vida. es actuar para ti, para el actor que juega con su historia, pero no transmite. Eso ni siempre se llega ha dicho, a es masturbación, ¿no? Para ti. Es masturbación. Entonces, claro, me doy placer a mí mismo y vemos a muchas actrices y actores, como los que tú observabas, que se lo están pasando pipa a ellos, pero claro, no interaccionan contigo, ¿no? Entonces, pues es... Tiene una parte de ahí casi del final en el que te mete la neurociencia Sí. con lo de las neuronas de espejos y todo esto. Esto, claro, lo contaba esta mañana también. Yo no sabía nada de las neuronas espejo. Tampoco es algo que tenga tanto tiempo. Esto fue en Italia, en un equipo de neurólogos de Giacomo Ricciolati. Entonces fue el principio, final de 1990 y tanto, principio del 2000, porque además hacía un estudio con los ratones y de pronto descubrieron lo que son las llamadas neuronas espejo. Y entendieron que esto puede ser lo que le pasa a las personas autistas, que no tienen esas neuronas o tienen escasez o lo que sea, y entonces no desarrollan la empatía. Porque, ¿qué son las neuronas espejos? Las que vosotros, vuestro cuerpo, utiliza para de algún modo detectar qué hago yo. Y si lo que yo hago es algo que os merece la pena desde el punto de vista de vuestra atención. O sea, se refleja en vuestros cuerpos mi mecanismo. Y por lo tanto, ahí de algún modo se produce esa especie como de aceptación o rechazo de la propia actividad que yo realizo. Porque es físico. No sé si lo he explicado. Y entonces, claro, en el teatro es lo que vemos. Eso de la credibilidad, ¿no? O en el cine. Vemos esas actrices, esos actores y son creíbles. No sabemos por qué, pero de algún modo detectamos si lo son o no. Y luego empezamos también a desarrollar nuestras propias cosas que pueden ir como, de algún modo, degenerando nuestra propia percepción. Bien, pero eso es clave, porque, claro, ahí está el elemento fundamental. Es decir, ¿cómo me estás recibiendo tú a mí? Y de pronto, tú me estás recibiendo y si me recibes de una manera creíble, te abres a mí. Pero si me recibes de una manera increíble, te cierras. O sea, ya tu receptividad se va minando. O sea, no digo que todo el mundo que está aquí ahora me esté atendiendo, porque por los motivos que sea puede haber gente que no. Pero yo estoy creando, creo, lo básico para una atención que tiene que ver, no ya por lo que hablo, sino por cómo lo hago, o sea, mi fisicalidad, ¿no? O mi fisicidad, que tiene que ver con cómo manejo mi cuerpo, si es como de una manera
suficientemente lógica o es suficientemente o es fantasiosa, ¿no? O es falsificadora, o es aparente. ¿Me explico? O sea, ¿cuántas cosas hemos visto a lo largo de la vida que le llamamos vendernos la moto? O sea, ¿quién nos está vendiendo la moto? Pues eso lo detectamos. Y quien lo detecta no es nuestra inteligencia, porque eso es una acción posterior. Son las neuronas espejo. Pero como yo decía también esta mañana, para mí el descubrimiento más importante, bueno, hay una cosa también muy importante, que es Paul Ekman, ¿no? Que es un antropólogo, sociólogo, que ese hombre lo que hizo fue científicamente demostrar que la gestualidad básica es igual en todos los sitios, y en todas las culturas y en todos los tiempos. O sea, que este hombre se fue a Papúa Nueva Guinea, donde allí no había habido contaminación cultural, eran tribus que no habían tenido contacto con nadie más, y entonces demostró que ciertas expresiones gestuales eran reconocidas de igual modo allí que aquí. Esto para mí también es muy importante, porque es la universalidad de nuestro arte o de nuestra realidad humana, que no tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con los deseos y necesidades humanas, ¿no? Y por eso el teatro existe en todas las culturas, más o menos desarrollado, porque es una necesidad humana. O sea, es, yo que sé, el principio, es muy tonto lo que voy a hacer, lo siento, pero es como, yo no tengo lenguaje oral y soy un troglodita y vengo de enfrentarme a un mamut, ¿no? Y yo, ¿cómo lo hago? Tengo que representarlo, lo que me ha pasado. No sé si me explico con esto, pero es... Yo qué sé. O sea, el lenguaje oral es posterior al lenguaje gestual. Eso me parece obvio y evidente. Y tiene que ver con que, claro, buscamos sonidos y palabras, no sé cómo, es milagroso, yo no entiendo, para mí es absolutamente incomprensible, ¿no?, que podamos hablar. Y tiene que ver también con nuestra disposición. Quiero decir, cuando el ser humano se convierte en bípedo, se produce un desplazamiento, ¿no?, también en su estructura. Y entonces, los simios pueden tragar y respirar al mismo tiempo, nosotros no. Entonces, ese cambio en la laringe es el que ha permitido como crear, ¿no?, posteriormente, yo esto lo digo sin saber mucho, pero ha permitido desarrollar el lenguaje hablado, ¿no?, cosa que no pueden hacer pues, otros homónimos. En los principios de la fonología pues se estudia eso, ¿no?, la técnica vocal, cómo surge y cómo está construida. Y la palabra... Perdón, y he dicho, y entonces hay unas neuronas que se han descubierto en 2017, un equipo de neurocientíficos de la Universidad de San Francisco, de California, San Francisco, que descubren que tenemos unas neuronas similares a las espejo, que son las que reciben la entonación. Cuando vemos que alguien nos está mintiendo, ¿no?, por la entonación, etcétera, o está falsificando, y para mí esas son ya claves, mucho más claves para mi trabajo, porque yo siempre lo he sentido así, ¿no? Es decir, yo hablaba esta mañana del doblaje, que claro, como es una entonación falsa, según mi opinión, yo la detecto falsa y no la soporto, yo no puedo. O sea, para mí es como, veo a un farsante y yo a un farsante no lo sigo, no lo mantengo, ¿no? No me mantengo atento a un farsante. Entonces yo no puedo, porque creo que tiene que ver con eso, ¿no?, con esas entonaciones básicas y primarias que son las que nos permiten, ¿no?, escuchar al otro con credibilidad. Y son igual, ¿no?, neuronas espejos, pero del sonido. Y en el ámbito de la escena, del teatro, ¿no?, del hecho escénico, sobre todo de la literatura dramática, la manera de escribir los textos, claro, y la manera de decirlo ha ido cambiando desde el verso hasta la palabra hablada, pero el verso sigue estando
y tú mismo con Fuenteovejuna o con otro tipo de funciones o de obras, en el momento de la organicidad de la palabra. Claro, porque la organicidad es un acto físico. La estilización es una cuestión artística, ¿no? Los estilos. ¿Me explico con esto? Entonces, los momentos históricos, ¿qué es lo que va primando? Tú decías, ahora ha primado lo psicologista, pero eso no existía antes. No quiere decir que no se utilizara, sino que no era lo que primaba. ¿Me explico? El verso clásico español tiene una serie de normas, y esas normas, en general, a mí no me parecen caprichosas. Si yo dijera esto, por ejemplo, pues señora, yo he llegado, perdido a Dios el temor y al duque a tan triste estado, que este mi imposible amor me tiene desesperado. En fin, señora, me veo sin mí, sin vos y sin Dios. Sin Dios por lo que os deseo, sin mí porque estoy sin vos porque no os poseo. Y por si no lo entendéis, haré sobre estas razones un discurso en que podréis conocer de mis pasiones la culpa que vos tenéis. Aunque dicen que el no ser es, señora, el mayor mal, tal por vos me vengo a ver, que para no verme tal, quisiera dejar de ser. En tantos males me empleo después que mi ser perdí, que aunque no verme deseo, para ver si soy quien fui, en fin, señora, me veo. O sea, esto es verso clásico, castigo sin venganza. Gracias. Sigue, podría hacer más. No. Ya entro en el terreno del narcisismo. Pero lo he hecho a raíz de tu pregunta para que veáis que vosotros veis que es verso. Pero lo básico es que tenéis que ver, no sé si lo he conseguido, que quien lo dice, lo diga de verdad. Pero de verdad es la propia oralidad de eso. Y con sus normas, porque ya sabéis, ¿no? O sea, el verso te está pidiendo la pausa versal. Claro, pausa es una palabra negativa. No es pausa versal. Si yo digo, pues señora, yo he llegado, pero es un tiempo, y entonces se suspende la acción, se sostiene. Pues señora, yo he llegado, porque no voy a acabar, yo he llegado, perdido a Dios el temor, y al duque a tan triste estado, ¿no? Así muy primariamente, pero para que me entendáis. Entonces yo he hecho eso al decir, porque si yo lo prosaizo, le quito el valor. Porque además, quien lo escribió de algún modo ya se convierte en el primer director, porque te está dando indicaciones para la producción física de esas palabras. ¿Me explico? Entonces, si yo digo, pues señora, yo he llegado, perdido a Dios el temor y al duque a tan triste estado, que este mi imposible amor me tiene desesperado. En fin, señora, me veo sin mí, sin vos y sin Dios. Sin Dios por lo que os deseo, sin mí porque estoy sin vos porque no os poseo. No lo sé. Ahora, está perdiendo entidad, musicalidad. Lo que tú también decías, y esas palabras tienen una entidad. Yo hablo en el libro de la acción mínima necesaria. ¿Eso qué significa? Que el texto, esto que os dije al principio de todo, cuando vosotros leéis algo, os lo estáis entonando interiormente. Y estáis sosteniéndolo, si lo estáis entendiendo. Y eso es lo que luego uno tiene que hacer al decir. Porque el texto que yo diga es como si lo estuvierais leyendo. Si yo no os lo desentraño totalmente, si yo no os lo sostengo suficientemente, si yo no lo pronuncio adecuadamente, claro, quien os lee el texto no os hace entenderlo, recibirlo o leerlo, ¿no? Entre comillas. ¿Me explico con esto? Porque esto es muy importante, que os deis cuenta de que cuando leéis algo, ahí está la entonación, y lo entendéis, está la entonación básica necesaria. Por eso hay un concepto en el trabajo de las escuelas que está muy extendido y para mí es nefasto, que es el texto neutro. O
sea, un texto nunca puede ser neutro, porque un texto dice básicamente lo que dice. Otra cosa es cuánto se puede desarrollar, pero neutro no puede ser. O sea, si yo digo melón, no puedo decir melón, melón. O sea, eso no tiene sentido. No soy un autómata, no soy un robot. ¿Me explico? Entonces, el concepto de texto neutro, ¿para qué lo utilizan profesoras y profesores de interpretación? Que les da miedo que la actriz, el actor, vayan memorizando ese texto mal. Y yo digo, si te da miedo eso, lo que estás haciendo es condenarlos a que se lo aprendan mal, directamente, porque están deformando algo que tiene una forma básica que no se puede ir contra ella. No sé si esto me lo captáis, pero estos son cruzadas todo el rato, ¿no? Yo soy, en mi ámbito pequeño y humilde, yo hago mis propias cruzadas. Vicente, si querías alguna pregunta, te has traído, querías mostrar quizás imágenes de alguno de tus trabajos. Este fue mi primer montaje profesional como director. Esta obra se llama A ver si podemos y está basada en el lenguaje de Julio Cortázar, de los relatos de Cortázar, un poco ese surrealismo y ese mundo mágico. Entonces esto le llamábamos las reacciones desproporcionadas, porque estaban los tres sentados, entonces se sentaba uno y los demás salían impulsados, ¿no? Los otros no. Bueno, lo comento así. Y esto igual, era de las reacciones desproporcionadas porque esta chica, hay una mota ahí de polvo que sopla y de ese soplar hace que los otros, ¿no? El viento sea de ese magnitud. Era una cosa muy bonita. Aquí esto era como muy interesante, que era, bueno, muy interesante para mí. Están lavándose los dientes y están escuchando música. Y era pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, y están pam pam, pam pam, pam pam, y están discutiendo de quién es esa música. Mozart, no. Beethoven, no. Mozart. Y entonces al final sale mi voz en off, como en Radio Nacional Clásica, donde digo, acaban de escuchar la Sinfonía número 40 de Mozart. Bueno, y esto hace muchos años, por desgracia para mí. Y este es el segundo espectáculo que le hice con ellos también, porque esta era una compañía que se llamaba Zanguamo. Y este se llama A ver si podemos. Y es de algún modo que se produce en las colas, ¿no? De pronto uno está en la cola, alguien sale corriendo y todos salen corriendo detrás, este era el momento. Y había colas de muchos estilos. Ya sí. Este fue el primer trabajo que hice con lo que yo llamé Teatro de la Esquirla. Que un amigo, lo comentaba yo esta mañana, dice, qué mala leche tuviste al poner ese nombre a la compañía, ¿no? Porque claro, una esquirla es una cosa muy pequeña, pero que jode mucho. Bien, y yo le llamé Teatro de la Esquirla, que yo estoy encantado, o sea, que de algún modo decir, me identifico con el nombre que le puse. Y esta es una obra de Heiner Müller que se llama Cuarteto, que es sobre el Chordelós de la Clos, ¿no? Las amistades peligrosas. Y es una obra maravillosa. Y bueno, ellos también envejecieron. Aquí parecen de ahora, pero no. Y ahí Marion está. Es un lenguaje, esa obra es increíble. O sea, para mí, Heiner Müller, o como se diga, Heiner Müller, parece que se dice en alemán. Müller, sí, bueno, tú que sabes alemán. Para mí es el autor con el que más me identifico, ¿no? Y he hecho 6 montajes de sus obras. Y sí, todo esto es de él. Esto es Combate de Negro y de Perros, ese que está ahí soy yo. Esta fue la primera vez que yo hice un montaje donde me dirigí a mí mismo. Porque ¿qué pasaba? Que si necesitaba una persona de mi edad, me resultaba más fácil hacerlo yo. Y entonces yo aquí hice Horn, que es el capataz, no sé si conocéis la obra de Bernard María Cortés, Combate de Negro y de Perro, pues es esta. Entonces ahí estoy yo, este es el
¿no? Con esa idea. Y bueno, pues curiosidades del pasado. Y esto lo hice en el ciclo autor, por el que me dieron este premio Max en su día, y este fue el segundo ciclo, porque el primero se lo dediqué a Müller, el segundo fue a Bernard María Cortés. Esto es de Müller también, esto es Medea material, esto ya se ha descontrolado lo cronológico. Sí, Y este es, bueno, Medea material es una obra, es una trilogía de obras, ¿no? Es Medea material, no, Paisaje con argonautas, Medea material y... Los chicos son fuera de... Mira, todos estos Sí. fueron alumnas. Todas fueron alumnas. Porque claro, para mí era muy importante también trabajar con gente que conociera las cuestiones básicas con las que yo... Y yo he trabajado siempre mucho desde la palabra y desde esa organicidad, o por lo menos pretendida organicidad de la palabra. Dependiendo de que los textos de Heine Miller Sí. u otros, para que lo digan o lo dijeran los... Claro, por ejemplo, digo un texto de Müller. Eso. ¿Eh? Eso. Este que dice, lo voy a decir entero, si me permitís. Dice, todo en mí es instrumento tuyo y todo cuanto de mí ha salido. Para ti he matado y he parido. Yo, tu perro, tu puta, yo. Yo, peldaño de la escalera de tu gloria, sangre de tus enemigos. Y si quisieras, para conmemorar tu victoria sobre mi país y mi pueblo, que fue mi traición, con sus intestinos trenzar una corona alrededor de tus sienes, tuyos son. Mis bienes, las imágenes de los masacrados, los gritos de los torturados, mi propiedad. Desde que dejé la Cólquide, siguiendo tu rastro ensangrentado con sangre de los míos, hasta mi nueva patria, la traición, sorda ante los gritos, ciega ante las imágenes estaba yo, hasta que tú desgarraste la red tejida con tu placer y el mío, que fue nuestro hogar, ahora mi exilio. Entre sus mallas me siento dislocada, la ceniza de tus besos en mis labios, la arena de entre los dientes, la arena de nuestros años, sobre mi piel, nada más que mi sudor, tu aliento, el hedor de una cama ajena. Esto es Medea material. Y claro, Müller tiene la grandeza de los trágicos, tiene la grandeza de Sófocles, de Shakespeare, de Calderón, o sea, tiene la grandeza de los trágicos. Porque al final para mí solo hay dos posibilidades, o tragedia o comedia. El drama es burgués, en el peor sentido de la palabra. Más allá de que me guste también, porque yo tengo tendencias burguesas, pero lo fundamental es la tragedia, ¿no?, que nos hace tomar conciencia, la anagnórisis, y la comedia, que nos hace reírnos de ello. Pero bueno, esto sigue siendo Medea. Sí, por eso lo había dejado. Mi pregunta es, ¿cómo se trabaja cuando el actor tiene que hacer un personaje histórico? Tiene que poner parte de sí y parte de la interpretación de ese personaje, que sea creíble el personaje que haga de cualquier tema, por ejemplo, de Hitler, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Sí, pero al tener documentos gráficos es un poco, ¿no?, como hizo Klaus Maria Brandauer, ¿no?, con el hundimiento. Entonces tiene rasgos como que, digamos, se ha mimetizado, ¿no?, con él. Claro, habrá técnicas un poco yo para no pasarte de tu propia interpretación, pero tampoco que sea un calco, digamos, Ya. grotesco del personaje.
es que eso va a formar parte de muchas cuestiones, ¿no? Entonces la medida, de pronto cuando el espectador, ¿no?, se conecta con eso, piensa que la actriz, el actor, ha dado con la medida. Pero también es discutible, porque no todos van a pensar lo mismo. Entonces la medida es una cosa fundamental e imposible, ¿no? Por eso siempre los actores al final están insatisfechos con lo que han hecho, porque podrían haberlo hecho mejor, o podrían haber encontrado mejor lo que hicieron, ¿no? Hay un elemento de insatisfacción, yo creo, constante, por lo menos en los auténticos actores. En los narcisistas no, porque siempre piensan que han hecho algo inigualable. Entonces, Constanza. Sí, yo te quería preguntar justamente por los acentos, si en el actor modificar su acento para ser, por ejemplo, un Lope de Vega, yo no sé si con un acento como el mío o un catalán puede quedar tan bonito como el tuyo, y si es una transgresión en nuestra identidad y en nuestro origen cambiarlo. eso es un tema también, yo creo que de colonización lingüística. Cuando se habla, por ejemplo, ¿no?, en España, de que la forma de hablar castellano referencial es la castellana, es un insulto a las demás formas de hablar castellano, ¿no?, igual que en todos los países de Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque, digamos, la mejor forma de hablar ese idioma no es patrimonio de nadie. Otra cosa es luego la coherencia. Quiero decir, con tu acento, a no ser que la dramaturgia lo deje claro, tú podrías hacer la reina Isabel la Católica. Y a lo mejor todos los que trabajáis en ese elenco tenéis el mismo acento. ¿Qué problema hay? Que si no hablaran los españoles, eso es absurdo. ¿Me explico? Esa es mi idea. Yo soy de Huelva. No, de Aracena. De Aracena. Y viví siempre en Nerva, en las minas de Río Tinto. Hay algo muy castrador cuando llegas a una escuela y te dicen: tienes que perder ese acento. Para mí es un crimen. No. Tienes que, además del que tienes, adquirir otros acentos. Porque eso te va a dar ductilidad y te va a dar capacidad de adaptación y también posibilidades expresivas. Y posibilidades también estéticas, ¿no? Es decir, puedo afrontar. Yo no tengo mucha facilidad para los acentos, pero de lo que estoy absolutamente en contra es de decirle a alguien que pierda su acento. Es que eso es como... es cortarle las alas, ¿no? Es terrible. Luego ya por coherencia, digamos, estilística, dramatúrgica, estética. O sea, tú imagínate que sin tener por qué, yo en una obra tengo a gente hablando español, pero en acentos muy distintos. Cuando a lo mejor la obra es, yo que sé, la visita de la vieja dama, ¿no?, de Durreman, que es en un pueblo. Todos tendrían que tener un acento similar. Eso es una distorsión que puede ser dramatúrgica y que puede incluso, ¿no?, si se plantea coherentemente, como crear todavía una comprensión mayor de qué está pasando ahí. Entonces, lo de los acentos es apasionante, ¿no? Pero si vamos de un pueblo a otro y ya vemos elementos que cambian, ¿esto por qué? Es como algo milagroso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ¿no? Viví en Nerva muchos años, Zalamea la Real, que está a 14 kilómetros. Son yeístas. Y en mi pueblo somos lo contrario, ¿no? En uno se dice yo y en otro se dice yo. 14 kilómetros. Yo soy. Entonces, es un patrimonio, la diversidad de acentos.
Esto de erigirse en el acento apropiado, los ingleses esto lo hacen muy bien. O sea, trabajan una multiplicidad de acentos, ¿no? Y les da mucha utilidad corporal, te abre canales, te abre espacios internos, ¿no? Sensibles. Una aportación, no sé si la obra que os faltaba de Heiner Müller es Descripción de un cuadro. También la hice, sí. No, pero no es de esta trilogía, no, yo no. No está en la trilogía. Ah, no es mal. Y Paisaje con Argonautas. Con Argonautas. Esa que una ronda. Esa es la trilogía, sí. O sea, no. Ribera despojada, Medea material, Paisaje con Argonautas. Y luego una observación sobre los micros. He observado que te has retirado. Claro, porque si yo estoy hablando de esto, Claro. y tengo que de algún modo ser ejemplar. El micro es una trampa falsificadora de la obligatoriedad profesional que tenemos que tener nosotros con esto. Esto se ha impuesto por una acción malvada de los traficantes de arte que quieren como potenciar actrices y actores que no tienen esas capacidades, que vienen del audiovisual y que no saben trabajar en el teatro, la energía que el teatro te está requiriendo. Y se ha impuesto como una especie de fatalidad que, a mí ya con la edad que tengo no me va a tocar ver que desaparecen los micrófonos como un acto malvado del teatro. Sí, lo decía porque la perversión radica en que la voz no se percibe de dónde sale. Esa es una perversión directa. Desde el punto de vista de la comunicación es una atrocidad. Una atrocidad. Pero no, desde el punto de vista de la sensibilidad, claro. Exacto, de la sensibilidad. Es decir, yo estoy viendo actuar ahí, me llega... Yo no puedo. O sea, yo es que me pongo malísimo. Me pongo malísimo porque atenta contra mi dignidad humana. Más allá de que se defienda de la manera y por los motivos que sean. Sí. Sí. Buenas tardes, enhorabuena, profesor. Gracias. Yo le voy a hacer una pregunta más de terminológica, Sí. que no se ha mencionado en toda la conferencia. Vaya. Son dos palabras que a lo mejor están caducas. Yo le voy a preguntar si consideran ya caducas o de otro tiempo el término oratoria y el término declamación. Sí. Bueno, Nada más que eso. directamente la oratoria, obviamente, ¿no? Los grandes autores la conocen bien y por eso la utilizan bien en sus discursos. Claro, digamos, no forma parte de mi ámbito la oratoria. ¿Por qué? Porque es más una cuestión lingüística que física. Otra cosa es cómo se instrumentaliza la oratoria, que eso sí que es de mi ámbito. Y luego la declamación, claro, es un término decimonónico. Y es un término que tiene mucho que ver con el teatro romántico. Y el teatro romántico, en su degeneración, como el teatro psicologista en su degeneración, o el teatro naturalista en su degeneración, se va degenerando, valga la obviedad. Entonces, ¿qué pasa? La declamación es la ampulosidad vocal, pero desvinculada. Entonces, digamos, en el final del romanticismo, ¿no? Cuando las actrices y los actores hacían como arias, ¿no? De pronto, yo estoy actuando con él y ahora lo que hago es mi monólogo aquí. O sea, es como... que eso puede estar bien desde el punto de vista de la estilización, ¿no? Pero de pronto, claro, lo que hago es un alarde vocal. Un alarde aparente, porque como tú estabas, ¿no?, señalando, si no lo hago desde mí, todo lo que hago es falso, da igual que parezca la hostia, porque es mentira. Entonces, claro, declamación es un término muy denostado, y por eso ya no se emplea. Si me permitís, cuando yo por primera vez accedí a la escuela que no existía en Málaga de arte dramático,
era la escuela de declamación. En el conservatorio, bueno, el conservatorio estaba en la Plaza San Francisco, donde está hoy por hoy el María Cristina. Y entonces fue con 14 años, después de hacer bachillerato elemental, estuve un año nada más. Y ya salí de ahí. Y posteriormente, cuando en la Escuela de Arte Dramático, todavía no superior, estuve haciendo arte dramático, el profesor de voz, no se llamaba de voz, se llamaba de ortofonía y declamación. Ortofonía, sin embargo, es una palabra interesante, ¿no? Sí. Porque, claro, orto, el bien decir, el bien fonar, ¿no? Viene de todo ortografía, el bien escribir, entonces es una palabra interesante. Y una que no has mencionado, que es impostar la voz. Claro, impostar tiene lo mismo que declamar, es como ponerse estupendo, pero siendo mentira. Entonces, claro. ¡Señorito! esa gracita moral. Pues, ojalá. El otro día estuve viendo, porque he descubierto algo maravilloso, y estuve viendo 12 hombres sin piedad. José María Rodero, José Módano, Sancho Gracia, Lemos, bueno, un plantel. Manuel Alexandre, que no hablaba así, Manuel Alexandre no decía estas cosas de este modo, ¿no? Pero bueno, entonces, increíble. Es decir, o sea, qué trabajo tan increíble de actuación. Para mí el mejor, Bódalo. Siempre. O sea, Bódalo para mí era... Y decían que se ponía el pinganillo para escuchar los partidos. Sí, sí. O sea, que actuaba, es decir, todavía tiene más mérito, ¿no? Porque haciendo eso era increíble. Bueno. Entonces, claro, declamar, impostar, son elementos caducos, gastados, pero por la manera de utilizarlo que lo tuvieron en su día, las tendencias que hubo, ¿no? Creo yo. Desde luego a mí no se me ocurre nunca decir declamar. Ni imposta la voz. Claro, toda la física, porque todo lo que hacemos es físico. ¿Cómo logras amplificar la voz? Eso no es fácil, sin perder la conexión. Entonces, claro, eso tiene que ver con la acústica y con la resonancia. ¿Cómo se consigue? Claro, el primer resonador, porque un resonador es un amplificador de la vibración. La vibración se produce en la laringe. El primer amplificador y más importante es la faringe. Y luego ya viene la boca y luego ya viene la cavidad nasal. Y luego ya vienen, aunque muchos lo niegan, los senos esfenoidales, los senos maxilares, los senos frontales. A mí me gusta pensar que eso sí que amplifica el sonido, porque me ayuda a tener una idea, una idea de producción, ¿no? De ir allí. Yo voy allí. Y fijaos que siempre hago este gesto, pero es porque es el que me sale. Y ese gesto indica cómo llego a vosotros. O sea, llego esféricamente, no llego linealmente. Y por eso cuando yo pienso en ser lineal, empujo el sonido. ¡Tú! ¿No? ¡Tú! O sea, es una realidad física distinta. Para terminar, yo, bueno, pues terminando de utilizar tu propio libro en las palabras finales, tiene una cita de Pasolini. No sé si recuerdas. Sí, claro. Yo monté fabulación. De fabulación. Que fabulación, claro, es una tragedia contemporánea. Que me gustaría leerla. En el teatro la palabra vive una doble gloria. Jamás llega a ser tan glorificada. ¿Y por qué? Porque es al tiempo escrita y pronunciada. Es escrita como la palabra de Homero, pero también es pronunciada como las palabras que intercambian de hombres trabajando, como las pobres palabras, en fin, que se dicen cada día y se vuelan con la vida.
Me gustaría, por eso, terminar con esta cita tuya que tienes aquí puesta y agradecerte tu presencia. Ha sido una verdadera masterclass. Gracias por alimentar mi autoestima.